que dejar solamente una fecha para final, para poder cerrar el semestre en forma normal. Bien, hoy día vamos a ver, digamos, la última parte de programación lineal, que tiene que ver con análisis de sensibilidad. Hay apuntes, digamos, que va a estar en la sala. Esta presentación también va a estar, digamos, y además en el TAJA, digamos, está muy bien explicado respecto a esto en particular, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ok? Que es el análisis de sensibilidad post-optimal, que en realidad, si ustedes tienen que, digamos, hacer un informe con una aplicación de programación lineal, esta parte es la que uno usa para hacer, digamos, las respuestas, digamos, del informe probablemente tal, digamos, de acuerdo al problema. Porque la riqueza de la respuesta está en esta parte, digamos. Una vez conseguida la tabla final de solución que ustedes obtienen, digamos, a través de los programas, uno no toma el resultado de eso y lo coloca, digamos, en el informe, sino que lo que tiene que hacer uno es esta parte, ¿ok? Y esto es lo que vamos a revisar, que prácticamente ya lo tenemos un poco hecho, en particular porque cuando hicimos el método revisado Simplex, ese mismo nos entrega, digamos, toda la información matricial para poder desarrollar, digamos, esta parte, digamos, de post-terminal. Tener presente que esto es solamente una variable a la vez, o sea, no pueden considerar dos cosas simultáneas, digamos, sino que solamente una a la vez, porque el cambio de una produce cambio, digamos, en la presentación de los resultados, ¿ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta en particular. Bueno, de lo que nosotros conocemos la formulación lineal, ¿verdad? Básicamente tenemos una función objetivo que tiene costo, ¿verdad? Por lo tanto, la primera tarea es determinar, ¿verdad?, cuál es el rango de los costos que ustedes ingresan como en el problema, en el modelo, y van a tener, digamos, de acuerdo al resultado, ustedes van a tener que las variables asociadas a estos costos pueden ser, digamos, básicas o no básicas. Dependiendo de eso, entonces lo que vamos a calcular nosotros va a ser cuál es el rango o los límites entre los cuales ustedes pueden variar el costo de esa variable, que la solución es básica o no básica, y dentro de ese límite, ¿verdad?, en el cual, digamos, la solución permanece exactamente igual. Ahora recuerden siempre, en programación lineal, la solución no es el valor de la función, sino que la solución básicamente son las variables que participan en el vector, digamos, de solución, ¿de acuerdo? Que ustedes obtienen, digamos, en la tabla derecha, ¿de acuerdo? Esa es la solución. Y por tanto, esa es la que queremos que no cambie. Es decir, aquellas variables básicas que están en solución óptima sigan siendo variables básicas. Es decir, pertenezcan a la solución. Y aquellas que no, mantengan esa condición. El segundo rango es respecto a los recursos, que es básicamente el principio fundamental, digamos, de un modelo de programación lineal. O sea, hacer el mejor uso de los recursos que, digamos, que en todo particular problema, digamos, son los escasos. ¿Ok? Y por lo tanto, aquí, evidentemente, los recursos no tienen nada que ver si es variable básica o no básica, sino que son solamente recursos. Y por lo tanto, lo que vamos a ver ahí es que, dependiendo del resultado que tengamos, es ver cuánto puedo subir o cuánto me conviene bajar, ¿verdad?, para mantener exactamente la misma solución. Y finalmente, el rango de los coeficientes tecnológicos, que son las variables A y J, que ustedes colocan en la ecuación, ¿verdad?, que obviamente también pertenecen, una vez que se definen cuáles van a ser las básicas, no básicas, y la solución final óptima, uno también, digamos, determina cuáles son las variabilidades que pueden tener estos coeficientes, digamos, de tal manera que la solución inicial que ustedes obtuvieron permanezca exactamente igual. Los programas computacionales particularmente digamos, entregan estas dos soluciones, o rangos, ¿ok? O límites, ¿de acuerdo? Y estos, si uno quiere, y esto normalmente, digamos, problemas, digamos, de ingeniería, particularmente interesa conocerlo, porque acuérdense, los coeficientes tecnológicos representan las tasas de consumo de los recursos. Y por lo tanto es importante determinar, digamos, cuáles son las tasas que permiten, digamos, mantener la solución. Póngase el caso, una tasa de recursos podría ser las toneladas hora o toneladas día, digamos, turno, que una pala carga, digamos, por turno. ¿Se fijan? Esa sería una tasa de consumo. Y ese sería un coeficiente que llamamos tecnológico. ¿Sí? Para recuerden ustedes lo siguiente.
Para el método matricial o revisado, ¿verdad? Recuerden que nosotros colocamos esta tabla, en el cual básicamente está, por supuesto, aquí las variables básicas, que serían inicialmente, aquí está supuestamente un espacio de soluciones que tiene el 0, ¿se fijan? Por cuanto, digamos, aparece inmediatamente la matriz identidad. Y por lo tanto, aquí, para recordar, ¿verdad? Nosotros definimos que este es el vector C0, costos iniciales, originales. Son los pi, o las variables duales del problema, ¿se acuerdan? Y esos están asociados, digamos, y esto hay que recordar, y esto es importante, por favor, tiene que ver con el orden. Yo en S1, siempre inicialmente, obviamente, uno coloca que la matriz inversa es este orden, ¿verdad? Pero yo podría haber puesto esto al revés, digamos. O sea, haber colocado 1, 1, 1 y 1. Ese orden yo tengo que respetarlo, digamos, por lo tanto, la matriz identidad no es 1, 1 en este sentido, sino que es este que está acá. Por lo tanto, si yo lo coloco al revés y resuelvo el problema, entonces la matriz inversa me queda, tengo que invertirla en las columnas. O sea, esta primero, esta segunda, esta tercero y esta sería la cuarta. ¿Se fijan? No como está aquí, está ordenada. Esto es importante cuando uno tiene elementos, digamos, como mayor, menor, igual, básicamente. Entonces, esto hay que recordarlo, ¿ok? Por lo tanto, pi1 siempre está asociado a este recurso. El S2, que es el pi2, está asociado al B2, recurso 2, y etcétera, etcétera, ¿ok? Y tenemos esto, el vector B, que es el vector, digamos, inicial, si no tenemos ninguna raíz, ¿verdad? Es el vector de recursos iniciales. Y AJ es la columna, ¿verdad?, de esta variable, la variable 4 en este caso, ¿de acuerdo? Esto para recordar. Y de acuerdo al matricial, ¿verdad?, lo que teníamos lo siguiente, que cada vez que nosotros de aquí cambiamos a este vértice, o sea, queremos salir del vértice 0 y movernos a través de una arista a otro vértice, particularmente tenemos que entrar una de estas 5 variables básicas que tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entrar, al entrar una, evidentemente lo que hace, ¿verdad?, es que se cambia la matriz identidad, o sea, la matriz inversa. Recuerden ustedes que la matriz de identidad básicamente es la primera matriz inversa de esta solución. Entonces, cambio de vértice, cambia la matriz inversa. Si cambia la matriz inversa, entonces calculamos estos valores que están acá mediante esta ecuación, ¿se acuerdan? Donde esto se ve, básicamente son los costos originales de la nueva solución, ¿ok? Que serían los costos que están en esta tabla original. Multiplicado, digamos, por la nueva matriz inversa de la nueva solución, en el cual aquí reemplazamos uno de estos S que están, ¿ok? Hecho eso, ¿qué es lo que hacíamos, verdad? Calculábamos, ¿verdad?, los costos reducidos de las variables no básicas, porque esas son las que van a entrar, digamos, en reemplazo. Y eso es igual, digamos, al costo original, ¿se acuerdan? Menos pi por la columna J de la variable. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, digamos, si aún hay un CJ negativo, quiere decir que aún estamos partiendo de que esto es min z, acuérdense, aún es posible, digamos, optimizar esto, por cuanto todavía los CJ no son todos mayores o iguales que 0. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Tomábamos esta columna, tomábamos la columna de la variable que entra, ¿cierto? Y para eso, entonces, en el caso del matricial, nosotros determinamos esa nueva columna de la siguiente tabla mediante la nueva matriz inversa por los costos originales, que son los que estábamos inicialmente en la tabla. Y la nueva matriz, el nuevo J de la nueva tabla, tendría que ser igual a la misma matriz inversa multiplicada ahora por la columna J original que tenía la variable, ¿sí? Y de esa manera, una vez calculados todos los valores, hacíamos entonces las razones entre esta columna y esta columna, ¿sí? Y la mínima significa entonces que esa variable salía. Este es un repaso, digamos, del método revisado, ¿verdad?, que es el que vamos a usar particularmente en este caso para poder definir lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente para poder hacer el análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera que vamos a hacer, digamos, vamos a tener rango de los costos, las variables no básicas, ¿ok? Basado en esta condición de acá. Entonces, supuestamente yo debería tener la tabla óptima al final. Si esto es lo original, debería tener una tabla original acá. Y lo que vamos a hacer, digamos, vamos a utilizar las ecuaciones que vimos anteriormente para poder establecer. ¿De acuerdo? Si nosotros definimos, ¿verdad?, que X sub Y es una variable no básica en la tabla óptima, esto siempre es, en análisis de post-optimalidad o optimalidad, digamos, se hace siempre cuando tengan la solución óptima. No tiene ningún otro sentido hacerlo con una tabla intermedia, ¿ok? Entonces, asumamos lo siguiente, asumamos que esta variable es no básica, ¿de acuerdo?
No básica quiere decir entonces que su costo reducido en la tabla óptima, ¿verdad?, es mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque la condición de optimalidad significa que, digamos, dado que estamos utilizando el problema min-z, que todos los costos reducidos tienen que ser mayores o iguales que cero, ¿de acuerdo? Entonces, por definición marxiciana, tenemos que el costo de esa variable no básica, en la solución óptima, es igual a esto, ¿sí? Donde pi, ¿verdad?, obviamente es el vector pi que está en la tabla final, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo para poder hacer básicamente esta variable no básica, digamos, romper esa condición que sea no básica, es que la condición que tengo es que esta sea mayor, ¿verdad? Es mayor que cero. La condición es que, para que sean de no básica a básica, es que esto sea cero. Es decir, que esta variable, el costo reducido de esta variable, sea cero en la tabla óptima. Y en ese caso, entonces, lo que tendríamos sería una solución alternativa. ¿Se acuerdan? Entonces, la condición que yo tengo que hacer, digamos, para poder romper esta condición de que esta variable no básica, ¿verdad?, es dejarla en el borde. Y en el borde es que esto sea igual a cero. Y en ese caso pasa a ser una variable, no, digamos, alternativa. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, podemos hacer el siguiente reemplazo. Yo puedo ponerle un nuevo CI en la tabla inicial, que sea igual al CI original que tenía en la tabla que se determinó, menos este valor reducido que obtuvimos, digamos, en la tabla óptima, ¿sí? Esta relación. Y reemplazamos en esta ecuación que está acá arriba. Si ustedes lo reemplazan, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos que este valor que está aquí ahora va a ser el original menos el CJ, el CI, digamos, que tengo acá, menos este valor que está acá. Si ustedes reordenan eso y lo colocamos de esta manera, y lo colocamos de esta manera, ¿verdad? Si fijan, me quedaría este término menos CJ. Pero obviamente este término que está aquí, ¿verdad?, es CJ, raya, ¿sí? El mismo término que está acá. Y en ese caso, ¿verdad?, esto es igual a cero. ¿Se fijan? Y eso particularmente implica entonces que yo, para poder entonces llevar esta variable de no básica a ser una variable alternativa con costo reducido a cero, tendría que hacer este reemplazo, ¿sí? Esto sería el costo original que tengo en la tabla inicial, y este es el costo reducido de esa variable no básica en la tabla óptima que tengo ahora. Y en esa condición, ¿verdad?, entonces el rango que yo voy a tener va a ser el costo reducido que tengo en la tabla, menos el costo, ¿verdad?, el costo original, menos el costo reducido de esa variable, y digamos, la cota superior va a ser infinito. Estoy pensando en min-z, acuérdense, ¿no? Quiere decir que si ustedes mantienen este costo de esta variable no básica, J, ¿verdad?, la mantienen entre este rango, entonces la variable sigue siendo no básica. Obviamente, la única posibilidad que tengo de acercar esta variable a una variable alternativa, ¿verdad?, es que esto sea, ¿verdad?, hacia este lado. Es decir, que sea menor o igual. Y si es menor, se mantiene. Si es igual, pasa esta condición que está acá. Y en este caso la variable pasa a ser alternativa. ¿Ok? Obviamente, si ustedes la reducen más que esto, entonces automáticamente el costo reducido que ustedes calculan aquí sería negativo, y entonces automáticamente la tabla dejaría de ser óptima y tendríamos que volver a iterar de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer rango del costo reducido, digamos, de la variable no básica. ¿Ok? Lo vamos a hacer luego con un ejercicio. El rango de costo de la variable no básica, de variables básicas en este caso particularmente. En este se supone, ¿verdad?, que hay una variable básica, ¿verdad?, y que notablemente tenemos que determinar cuál debería ser su costo, de tal manera que si yo lo cambio, esa variable que es básica en la solución final, óptima, deja de ser. Entonces voy a partir igual con una variable XJ no básica, ¿sí?, que tiene esta condición. Es mayor que cero porque es no básica en la solución final. Entonces, y vamos a tomar esta consideración que tenemos también en el matricial, ¿verdad?, que dijimos que los pi los calculábamos, digamos, con los costos reducidos, ¿verdad?, de las variables que están en la solución por su matriz de identidad. Si reemplazamos este valor que está aquí, entonces nos queda esta ecuación que está acá. El mismo que está acá, ¿verdad?, pero me quedaría menos, reemplazo el pi por esto, por AJ. ¿Ok? Acuérdense que AJ es la columna original en la tabla de la variable no básica, ¿ok? Y esto, obviamente, lo
lo recordamos, digamos que además este término que está acá, la matriz inversa por la columna original de J, es igual a la columna reducida en la tabla óptima que tenemos abajo, ¿sí? Como esto es una variable no básica, esto es mayor que 0, obviamente, ¿de acuerdo? Acuérdense que estamos usando min z. Entonces, la única alternativa que yo tengo, de verdad, es que para poder hacerlo, de que si yo hago esto en la no básica, la hago igual a 0, como en el caso anterior, esta variable pasa a ser una variable alternativa. Y por lo tanto, si yo la reduzco más, ¿verdad?, pasa a ser una variable básica. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a colocar básicamente el costo, digamos, los costos reducidos, digamos, los costos originales de esto que está acá, que sería, esta sería los costos originales de la actual solución óptima que ustedes tienen abajo, donde vamos a suponer que este valor que está aquí es el costo original, digamos, de la variable básica XS que está en la solución, aquí abajo. Y a raya, ¿verdad?, sería la columna original que tengo aquí en la tabla óptima, ¿verdad? Sería igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que vimos anteriormente, sería esta. Pero en la tabla óptima acá. Entonces, si multiplicamos este término por este término y lo reemplazamos acá, ¿verdad?, entonces vamos a tener que este CJ va a ser igual a 6J multiplicado por esto. A C1 por A1 por C2 por A2 más CS a SI de A más, Y esto es mayor que 0 porque ya dijimos, digamos, que esto tenemos asociado, digamos, una variable no básica. Entonces, la única manera, ¿verdad?, esto es conocido porque es el costo original. La única manera, entonces, digamos, que yo podría modificar esto es que hacer que aquí alguna de estas variables no básicas salga de la base para que esta entre, ¿sí? Es decir, que salga para que entre esta variable básica que está asociada aquí, esta, es que alguna de estas variables, ¿verdad?, salga. Acuérdense que cada uno de estos costos que está aquí está asociado a una variable básica, porque estas son de las variables básicas. Entonces, yo podría, entonces, para poder hacer igual a 0, podría modificar una de las variables. Vamos a suponer que vamos a modificar la variable XS, ¿sí? Y por lo tanto, el costo de la variable XS, que inicialmente es este, yo le voy a sumar o restar algebraicamente, le voy a sumar algebraicamente una cantidad teta, ¿sí? Que esta que está acá, octava. Y voy a reemplazar este término, entonces, este que está aquí, lo voy a reemplazar por esta sustitución. ¿Ok? Y lo tenemos acá. Acuérdense que la idea es tratar de hacer que este costo sea 0, de tal manera que este costo quede a porta de poder reemplazar una variable básica, dado que esta es una variable no básica, ¿sí? Entonces la tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer, ¿verdad?, vamos a sacar este término que está acá, el tau ASI, este que está acá, lo vamos a sacar hacia afuera y vamos a dejar adentro, digamos, la condición que teníamos recién, ¿sí? Entonces tenemos esto, yo coloqué doble raya ahí, sería entonces el costo original que tengo, menos esto, es lo que teníamos anteriormente, sacamos el término que está aquí, lo movemos para afuera, entonces tendría esto, ¿verdad?, que es lo que me queda, menos esto que está acá, ¿sí? Ustedes analizan, ¿verdad?, este término que está aquí, este, es exactamente, ¿verdad?, CJ raya, ¿sí? El de la tabla final que tengo aquí abajo. Y esta es la cantidad que quiero mover, el costo, y este sería el factor, ¿verdad?, en esa posición de S1, digamos, de la columna reducida final, en la tabla final. Si reemplazamos esto, nos va a quedar que esto es igual a esto, menos esto, y esto quiero hacerlo igual a 0. ¿De acuerdo? Porque quiero hacer el costo reducido este que está aquí, quiero hacerlo 0 para que sea una solución alternativa, y de esa manera que aporta, digamos, poder mover esta variable básica, no básica, perdón, que aporta, digamos, de poder sacar de la base, ¿verdad?, una variable básica. Entonces la alternativa que tengo, ¿verdad?, si ustedes se fijan, es que en la tabla, ¿verdad?, acuérdense que estoy en min z y estos serían los valores finales de la tabla. Este es el costo reducido de la variable no básica, ¿sí? Y ese básicamente, ¿verdad?, si ustedes se fijan, este que está aquí sería el de la tabla final. Por tanto, estos costos son positivos o ceros. Son dos alternativas, o son ceros o positivos. ¿Ok? Pero en este caso, como estamos hablando de una variable no básica, son estrictamente positivos. ¿Sí? Estos A
son los A que están en la columna, digamos, de una tabla. Y en este caso, ustedes se recuerdan, estos A pueden ser positivos, pueden ser negativos, o pueden ser cero, ¿sí? Todas las alternativas. Entonces, la condición que yo quiero, esto es estrictamente positivo. Esto puede tener cualquier signo. Entonces, la alternativa que yo tengo para poder hacer ceros son las siguientes, en esta condición. Si suponemos que este término que está acá es positivo y creciente, ¿de acuerdo? Si es positivo o creciente, ¿verdad? Significa entonces que si esto es positivo, ¿sí? Para que esto sea cero, ¿verdad? Esto tiene que ser estrictamente, digamos, tener la misma condición, mayor que cero, ¿sí? Para mantener el signo y por tanto, digamos, esta diferencia entre esto y esto sea igual a cero. Y por lo tanto, si eso es igual a 6, ¿verdad? Lo que yo tendría que, al despejar tau, que es la cantidad que ando buscando para poder variar el costo de la variable no básica. Entonces, es básica en este caso, significa entonces tendría que ser igual al CJ, partido por los AS. Esto es positivo, estrictamente positivo. Estos ACJ que están acá son estrictamente positivos, y por lo tanto, estas razones, ¿verdad? También son estrictamente positivas. Y por lo tanto, lo que voy a tener yo, siendo este el costo CJ, voy a tener una cantidad de razones en este sentido, por este lado. Y por ese caso, ¿verdad? La óptima en este caso, básicamente es el mínimo, es decir, esta cota, ¿sí? Que está contenida en todas las otras, ¿se fijan? Y por lo tanto, en esa condición, calculamos el min tau. Ahora bien, si nosotros suponemos ahora la otra condición, de que esto sea decreciente, o sea, le quitamos valor al costo, y decreciente, o sea, estrictamente negativo. Si eso fuera así, esto es positivo. ¿Se fija? Esto es negativo. ¿De acuerdo? Al ser negativo le cambia el signo a esto. Entonces, la única condición para que podamos restar es que esto sea estrictamente negativo. ¿Se fijan? Dado que este es negativo con este negativo, suma, por tanto, exigimos, digamos, que esto tenga que ser estrictamente negativo para restar. Y en esa condición la razón sería la misma de la anterior, ¿verdad? Pero con estos valores estrictamente negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener razones negativas en este lado del costo. Una cantidad de razones y escogemos el mínimo. Y el mínimo de esto, digamos, el máximo en este sentido que está acá, ¿verdad? Por lo tanto, cogemos el max teta, que es este. Entonces, anteriormente cogemos el lado de acá, el min teta, o min tau, y este sería el max tau. Hecho eso, entonces el rango del costo de una variable básica estaría dado de una variable básica CJ, ¿verdad? Sería a su costo original más este máximo que acabamos de terminar. Y por el otro lado sería el otro lado que tenemos, ¿verdad? Es este que está acá. Si ustedes analizan un poco, ¿verdad? Significa que aquí, en un extremo, en este lado de acá del max teta, ¿verdad? Quiere decir que hay una cantidad de variables básicas, no básicas, que tienen potencialidad para reemplazar la variable básica, pero solamente esta es la que puede reemplazarlo, ¿sí? Que es max tau. Y por otro lado, significa, ¿verdad?, que hay una cantidad de variables por este otro lado, no básicas, que también están como al cateo de la laucha, ¿verdad?, esperando que digamos, que le pase algo a la variable básica para poder entrar a la base. Pero únicamente entra la que está, digamos, inmediatamente más cerca, es decir, min teta o min tau, ¿sí? Y en ese caso, entonces, tenemos este rango y este rango. Quiere decir que si la variable, el costo de la variable permanece, ¿verdad?, entre el costo que ustedes colocaron aquí en la tabla inicial, más esto, y por el otro extremo, el mismo costo, más el min tau, entonces esta variable sigue siendo variable básica y por tanto sigue perteneciendo a la solución. Si ustedes se van a cualquier extremo, están en este, por lo tanto aquí hay una variable básica que pasa a ser cero, es decir, su costo reducido pasa a ser cero en este extremo, y al otro lado, también, si ustedes hacen el costo en este otro sentido, hay una variable básica en esta parte que tiene pasa a ser costo reducido. Esto es distinto, digamos,
al análisis que ustedes hicieron particularmente. Bueno, si ahora analizamos el rango de los recursos, ¿verdad? Ustedes acuérdense que la solución está dada por esto, ¿ok? Y esta es la solución que tenemos en el álgebra lineal, digamos. La solución, básicamente, la matriz inversa por B. Ahora, como tenemos una matriz, digamos, que son, digamos, no cuadradas, m menor que n, digamos, entonces tenemos soluciones, digamos, tenemos variables que son básicas y variables no básicas en ese rango. Una vez determinado el valor, ¿verdad? En la tabla final que tengo aquí abajo, nosotros sabemos entonces que el vector B raya, que es este, que está en la tabla final, está dado entonces, digamos, por la matriz inversa que está presente en la tabla, multiplicado por los B originales que serían estos, ¿sí? Siendo esto lo que está en la tabla final, ¿cierto? El B raya que tenemos ahí, ¿sí? Esta sería la matriz inversa, ¿de acuerdo? Si yo tomara, ¿verdad? Se fijan, la variable xk, que correspondería, que tendría, digamos, como valor en la tabla final bk, y nosotros calculamos esto, básicamente en esta matriz calculamos solamente esa línea, entonces tendríamos básicamente, digamos, esta solución. Debemos partir de la base, ¿verdad? Que en esta solución que tengo acá, ¿verdad? Estas variables, y aquí tendría que tener x2, x3, las variables básicas que están asociadas a estos valores, esto tiene que ser estrictamente mayor o igual a 0, ¿se acuerdan? Si hay una variable en la solución óptima que tenga valor 0, ¿se acuerdan? Entonces en ese caso quiere decir que la solución que tengo es una solución degenerada, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de solución degenerada únicamente, digamos, en este caso tiene validez en la solución óptima, ¿verdad? Entonces si ocurre eso, pero estrictamente estos vectores que están aquí tienen que ser mayores o iguales que 0. Si se rompe esta regla, quiere decir que entonces en ese caso, ¿verdad? No es posible, ¿verdad?, modificar absolutamente nada. En este caso no es posible modificar un B tal que esto se me haga negativo, ¿sí? Porque entonces si es negativo, la solución que tengo aquí no se, digamos, deja de cumplirse, y por tanto tengo que volver a calcular una nueva solución. Bien, si hacemos eso, entonces calculamos esta variable que pertenece a xk, entonces vamos a tener esto que está acá, ¿sí? Esta columna por esto, ¿sí? Que es la que tengo puesto acá. Y esto ya dijimos que tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0, ¿sí? En esa condición, la pregunta es, ¿cuál debería ser el rango, por ejemplo, en este caso de este recurso BS, que sería en la S posición que tengo acá? Actualmente, digamos, ustedes cuando partieron en la tabla, le colocaron un valor, básicamente, ¿sí? Y obtuvimos esta matriz inversa para ese recurso y para esa solución. En esa condición, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es, básicamente, entonces, que lo que yo quiero, para que esto se rompa, ¿verdad? Es que esto es llevarlo al límite, ¿sí? ¿Cuándo se rompe esto? Cuando esto es negativo. Cuando es negativo, digamos, la solución que tengo deja de cumplirse, ¿sí? Cambia. En estricto rigor, entonces, para poder llevarla al borde, al límite, ¿verdad? La alternativa es llevar esto a 0. Si ustedes se fijan, básicamente, ¿verdad? El valor de la solución de la variable xk, en este caso particularmente, depende de los recursos. ¿Se fijan? Que cada uno de los recursos aportan una parte. ¿Cuál es la proporción que aportan, verdad? Es básicamente la fila que tengo acá, ¿sí? Que serían los factores, digamos, de la matriz inversa. Entonces, supongamos que yo quiero llevar esto igual, llevarlo a 0, hacer el límite. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de mover esto, modificar este factor por una cantidad, ¿sí? Y lo vamos a modificar, digamos, en esa cantidad. Vamos a hacer que BS sea igual a un BS más tau. Y lo reemplazamos en la ecuación que acabamos de colocar aquí. Entonces nos quedaría esto. Y quiero hacer, ¿verdad?, que este recurso BK, que inicialmente es mayor que 0, hacerlo exactamente igual a 0. Entonces reemplazamos el BS por BS más tau. Y reordenamos los términos. Entonces, pues yo podría colocar, ¿verdad?, que esto que está aquí, saco este término, ¿sí?, de KS tau, lo saco y lo coloco al final, ¿sí? Estoy pensando hacerlo igual a 0, ¿verdad? Tenemos que recordar entonces que este término que está aquí hasta acá corresponde al BK raya que teníamos anteriormente, ¿se fijan? Que era el término inicial que teníamos, básicamente. Entonces vamos a colocar que básicamente la fórmula final que vamos a tener va a ser BK raya más este término que está acá,
que es el que tratamos de determinar. Aquí lo que queremos calcular el estado, ¿verdad?, es para determinar cuál es el valor que tendría que yo cambiar, quitarle o restarle al recurso que tenía ABS para poder modificarlo, digamos, y hacerlo, digamos, que la solución cambie. O bien dejarlo en el límite en el cual la solución permanezca, que es lo que tratamos de buscar con esta relación, ¿sí? Entonces aquí es determinar tau. Y aquí hacemos exactamente igual como que hicimos recién, ¿sí? Y recién dijimos, bueno, sea tau, acuérdense, vamos a revisar. Los BK sabemos que son estrictamente positivos, porque son los que están en esta columna, en la tabla final, ¿de acuerdo? Estos son estrictamente positivos. Estos términos que están en la matriz inversa pueden ser negativos, positivos o cero también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo declaro que tau es mayor que cero y creciente, entonces yo declaro que esto es estrictamente positivo. La única manera para que, y esto es también estrictamente positivo, la única manera para que esta ecuación sea igual a cero es que este término sea menor que cero. ¿Sí? Y en esa condición de que sea menor que cero, yo logro hacer esta relación exactamente igual a cero. Y en ese caso, entonces, despejando el tau va a ser igual entonces a B, a menos B, K, partido por DKS, tal que los DKS son estrictamente negativos. Al ser esto estrictamente negativo, lo que voy a tener aquí van a ser razones estrictamente positivas. Y en esa condición, al igual que vimos anteriormente, ¿verdad?, voy a tener relaciones por el lado derecho del recurso y estrictamente tengo que escoger el mínimo de, porque estas son razones positivas, dado que estos son negativos. ¿De acuerdo? Hacemos exactamente el mismo análisis, ¿verdad?, que hicimos anteriormente ahora, pero vamos a considerar que estos ahora son menores que cero y decrecientes, o sea, estrictamente decrecientes. Estos son estrictamente positivos. Esto es estrictamente negativo, ¿sí? Entonces la alternativa, para que no cambie esa condición, si esto es estrictamente negativo, entonces estoy restándole esta cantidad a esto siempre y cuando esta cantidad sea estrictamente positiva, ¿sí? Y si es estrictamente positiva, entonces vamos a tener que la relación que tenemos, el delta, despejado de ahí, entonces estos valores van a ser estrictamente positivos, entonces estos van a ser razones estrictamente negativas. Si son estrictamente negativas, vamos a tener por el lado izquierdo del recurso, ¿verdad?, una cantidad de razones, ¿sí?, negativas. Y en ese caso, entonces, cogemos la máxima, que es el max tau. Similar a lo que vimos en el caso anterior, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad?, si ustedes se fijan, ¿cuál va a ser entonces la variación de este recurso S? Es que si yo lo hago variar en este rango inferior, o sea, el recurso inicial que le puse aquí, le resto el max teta por este costado, y en el otro sentido, en el límite superior, a ese recurso inicial que tenía aquí, yo le sumo este min teta y lo mantengo con menor o igual, y hago variar el recurso en esos rangos, evidentemente la solución, que es esta que está aquí en el vector de solución, ¿ok?, eso permanece. Obviamente que cambian los B raya, porque yo cambio los recursos, pero la solución, acuérdense, que es XB, no cambia, ¿sí? Y ese entonces sería el rango de los recursos en particular, para poder asociarlos indistintamente. Y el rango del coeficiente tecnológico es algo muy similar, digamos, al desarrollo, digamos, que hicimos para el caso, digamos, de las variables básicas particularmente, siguiendo la misma desarrollo, digamos, que desarrollamos para efecto, digamos, poder hacer los CJ igual a 0 en particular. ¿Ok? Yo lo voy a dejar como tarea esto para que ustedes lo hagan exactamente igual, sigan esta simplicidad de cálculo particularmente que es mucho mejor que hacerlo, digamos, por el método, digamos, del método revisado, que también es una forma de hacerlo particularmente, pero considero que es un poco más largo. Los programas en particular, digamos, desarrollan este método que acabo de comentarles yo como forma de calcular, digamos, estos rangos en particular. Los programas computacionales, como les comenté al principio, ¿verdad?, calculan solamente los rangos para los costos y los rangos, digamos, para los recursos, pero no así los rangos para el coeficiente tecnológico. Pero el camino para desarrollarlo es exactamente igual a esto que está acá. ¿Ok? Esto lo vamos a realizar con un ejercicio. Otra forma de realizar el análisis de sensibilidad, ¿verdad?, es empleando, digamos, toda la formulación que aporta el simple revisado matricial.
es muy parecido, digamos, particularmente, pero su desarrollo, digamos, requiere, digamos, una funcionalidad manual, más que una funcionalidad, digamos, de carácter informático, ¿verdad? Y por tanto, digamos, la idea es, una forma de hacerlo, digamos, particularmente revisarlo. En todo caso, pueden hacerlo, digamos, esta información está en el TAJA, digamos, y además está en los apuntes, digamos, que están en esta presentación, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas entrega exactamente el mismo resultado, ¿sí? Y como vuelvo a insistir, esto es básicamente un método, digamos, más manual, mientras que el que acabo de comentar, ¿verdad?, es un método más directo y obviamente, digamos, mucho más fácil de implementar en un programa en particular. Pero veamos para qué sirve, digamos, cuál es la funcionalidad que tiene estos programas. Hay que tener cuidado, digamos, particularmente hay programas en particular que entregan el max theta o min theta, entregan ese valor, y otros entregan, digamos, el costo, digamos, más el max theta, o bien el recurso más el max theta como un solo valor, o sea, no está separado. Entonces hay que tener cuidado, digamos, particularmente para leer correctamente dentro de un programa, ¿ok? Esto es una cosa que uno tiene que hacer, digamos, antes de usar un programa en particular, y determinar, digamos, cuál es la forma de cómo entrega la información, ¿ok? Vamos a suponer lo siguiente. Supóngase que es esta tabla inicial, ¿sí? En min theta, si ustedes se fijan, menos z, todos los costos son negativos. Entonces, evidentemente, estos serían los CJ hasta aquí. Estos serían los pi. ¿Sí? Y aquí, obviamente, la matriz inversa para la solución, esto está mal aquí, a S1, C2. Para la solución S1, C2 es esta. Por tanto, esta es su matriz inversa. ¿Por qué razón? Porque si ustedes multiplican, digamos, la matriz inversa por este recurso, entonces me tendría que dar que S1 es 6.000 y que S2 es 4.000. Y la única alternativa, ¿verdad?, es que la matriz inversa sea exactamente la matriz identidad que tenga. Es importante, y le vuelvo a recalcar un poco, digamos, es que el punto de partida, como parte esto en particular, porque si esta columna, por razones de cualquier naturaleza, parte aquí, y aquí está el 1, 0, y acá está el 0, 1, ¿sí? Entonces aquí, la matriz inversa, usted para poder sacarla, tendría que colocar esta columna como primera columna, y esta como segunda, y cambiarla, ¿ok? Es importante, no todos los programas colocan en este mismo orden, ¿verdad? Pero en algunos casos, digamos, los colocan en el orden como ustedes las colocan, como que se desarrollan, digamos, en el sistema de ecuación. Entonces, en el orden que uno coloca esto es importante porque es el orden con el cual la matriz inversa permanece, ¿sí? Cuando está así, es fácil porque es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, bien, estos serían los costos iniciales, la tabla original, y esta es la tabla óptima, ¿de acuerdo? Que es la que está acá, que es básicamente esto que está aquí, ¿sí? Bien, de aquí, obviamente que lo que hay que considerar, ¿verdad?, que esta es la matriz inversa de la solución actual, que es esta, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos, digamos, las columnas canónicas asociadas, ¿ok? Y los costos reducidos de esas variables básicas igual a 0, por lo tanto esta función está evaluada en esta solución. Y esto es el valor de esta solución. ¿La solución cuál es? X1, X4. ¿Sí? Esa es la solución. Y los valores de X1 en esa solución es esta, los valores de X4 en esa solución es esta, y el valor de la función de esa solución óptima es esta que está acá, ¿ok? Esta es la solución. Recalco yo mucho de esto, digamos, porque normalmente, digamos, normalmente donde mucha gente a veces se pierde, digamos, pensando que la solución es el valor. No, es esto. Son cuáles variables participan. Si ustedes analizan un poco, quieren hacer, digamos, una carta de tiraje, ¿verdad? Y los X representan los puntos, las funciones de extracción, digamos, en blockchain, por ejemplo. Entonces, lo que yo quiero reconocer, yo coloco a lo mejor 30 puntos, digamos, de extracción XJ. Y yo lo que quiero saber de los 30, ¿verdad? Si tengo 15 restricciones, solamente 15 buzones van a participar en la solución. Y por lo tanto, en ese caso me interesa saber cuáles buzones que van, ¿verdad? De los 30 van a
participar en el plan. Y esos 15 buzones que participan en el plan están aquí en este vector. Por lo tanto, eso es la solución, ¿de acuerdo? Bien. ¿Ok? Entonces, definido eso, definido que esto es B y esto definido que esto es pi, acuérdense que yo les comenté en particular, es que en el caso matricial, esto lo estamos trabajando como min z, ¿verdad? El criterio de factibilidad se cumple aquí porque los CJ rayas son todos mayor o igual que 0. Es que necesariamente yo, para poder usar estos valores pi que están en la tabla, usarlo en la formulación, tengo que sacarlos con menos pi. ¿Sí? Esto sería, en la solución sería menos 17 tercios, menos 7. ¿Ok? Bien. Y la solución, acuérdense que esto básicamente es lo que nosotros utilizamos en particular, siendo esto la solución que tengo en general. Bien. Veamos el método, digamos, como que lo hacemos en particular. Variar los recursos del lado derecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esta matriz en este orden, por lo tanto quiere decir que la matriz está en el mismo orden y por tanto está correcta. ¿Sí? No tengo nada que cambiar columna. Este es el vector de los recursos iniciales que ustedes colocaron en la tabla, y esto es el de raya de los recursos, digamos, reducidos que obtuve en la tabla final, ¿sí? Que es lo que teníamos anteriormente. Entonces, lo que yo quiero calcular, ¿verdad? Vamos a calcular el recurso 1. El recurso 1 está asociado a esta primera columna, ¿sí? Si está asociado a esta primera columna, quiere decir que le pertenece esta columna, ¿sí? La primera, en el orden, ¿de acuerdo? Por eso es importante recién le comentar el orden inicial que tenía en la columna canónica, porque si está en esta posición, ¿se fija? 1, 0. Entonces, para el recurso 1 no sería este, sino que sería este, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes se fijen cómo está asociada la definición. Bien, hecho eso, entonces estos serían los datos que tienen de la tabla que tuvimos acá, ¿sí? Esto, ¿sí? Que están ahí. Y acá. Estos son la tabla original, esto de la tabla óptima y de la tabla óptima, ¿de acuerdo? Entonces el recurso 1 sería igual. Primero calculamos el max θ, o max tau, que sería igual a la razón entre los dk y los dks. O sea, si ese es el recurso 1 y esa es la columna, entonces sería entre esto, que es el b, esto, que es el dk, y esto, que es el b raya. ¿Sí? Entonces yo tendría que hacer la razón entre esto por esto. Pero aquí la razón sería exclusivamente para aquellos que, ¿verdad? En la columna, para todos aquellos de DKS que son estrictamente mayores que 0, ¿sí? Y en esta columna que pertenece al primer recurso, al recurso 1, entonces el único valor que tengo aquí es 1/3. Por tanto, la razón es menos 2000 tercios dividido por 1/3, lo que me da menos 2000. ¿Sí? Y eso sería el max tau. Ahora, si tengo más razones, porque esta columna es mayor, ¿verdad? Y tengo más valores positivos, tengo más razones que hacer. Y después, para el min θ, participan solamente de la columna, de toda la columna que tengo del recurso 1, que es la primera, participan solamente, ¿verdad?, aquellos coeficientes que son de la matriz inversa, que son estrictamente negativos. ¿Se fijan? Que en este caso es menos 1/15. Por lo tanto, aquí va a ser igual a menos, porque la relación es menos 2000 tercios dividido por menos 1/15. Por lo tanto, aquí la razón es estrictamente positiva, ¿sí? Y si tengo varias razones, ¿verdad?, escojo el mínimo. En este caso, como hay uno solo, ¿verdad?, sería este que está acá y este que está acá. ¿Sí? Hecho eso, ¿verdad?, entonces nosotros tendríamos, sería 6000 más max θ, o max tau, sería más menos 2000, B1, que es el recurso, y sería por el costado, por el lado derecho, ¿verdad?, serían los 6000 más el min tau, que serían 10.000. Hecho eso, ¿verdad?, entonces quiere decir que el rango de este recurso que inicialmente en la tabla nosotros colocamos 6000, yo lo puedo variar, fíjense, lo puedo bajar 2000 hacia abajo, o sea, puedo ponerle 4001, ¿sí? Y aquí, en el lado superior derecho, puedo subir hasta 15.999, para ponerlo en el límite, ¿no? Y si yo lo coloco en ese límite en particular, ¿verdad?, la solución que tengo permanece invariable, ¿sí?
¿Cuál sería el límite, digamos, hasta donde yo podría subir los recursos sin cambiarlo? Evidentemente haciéndolo igual a 4.000 o haciéndolo igual a 16.000, ¿sí? Y ahí tendríamos yo el recurso del límite. Entonces, si a ustedes quisieran decir que si este recurso de uno, por ejemplo, fuera la capacidad de un Chancao, y dijeran, bien, ¿saben qué? Tenemos plata para invertir, ¿verdad? En Chancao. ¿Hasta dónde podríamos aumentar la capacidad de Chancao, digamos, sin que cambie el plan que tenga? Evidentemente, si yo quisiera aumentarlo, tendría que aumentarlo hasta un máximo de 16.000. Ahora, si por un programa de mantención el mismo Chancao, ¿verdad?, en el periodo tiene que reducir su capacidad, y va a reducir su capacidad de Chancao particularmente, entonces la pregunta es, ¿hasta dónde podríamos reducir o soportar que el Chancao, digamos, disminuya la capacidad sin que cambie la solución actual? Es simplemente, digamos, este otro extremo que tengo. ¿Se fijan? Hasta 4.000. Si ustedes cambian esto a 3.999, evidentemente entonces este valor que está aquí es negativo. Y acuérdense que esto tiene que ser estrictamente mayor o igual a 0. Entonces, cuando lo hago en el mismo límite, 4.000, esto puede ser 0, ¿sí? Pero no puede ser negativo, ¿ok? Bien. El recurso 2 sería exactamente lo mismo, ¿verdad? En este caso, la columna del recurso 2 es esta, por el orden de la matriz identidad. Tenemos exactamente los mismos valores que está acá. Y en ese caso, entonces, si consideramos el primer recurso, donde tiene que ser mayor o igual que 0, entonces lo que yo tendría que hacer, ¿verdad? Esto es este término, entonces sería 2.000 menos 2.000 partido por los 415. Y esto me da menos 2.500. Y el mintado tendría que hacer con los DKS menores o iguales que 0, que sería este término que está acá, y sería el 2.000 tercios, ¿verdad?, partido por menos 1 tercio. Esto me da 2.000. ¿Sí? Hecho eso, entonces tendríamos el rango, serían los 4.000 que tengo, menos los 2.500. Esto es B2, perdona, tengo un error. B2, y aquí sería 4.000 más 2.000, 6.000. Entonces, ¿hasta dónde podría yo bajar este recurso sin que cambie la solución B2? Sería hasta 1.500 y hasta 6.000. No más que eso. Y ese sería el rango en el cual la solución, quiere decir que las variables que están en el vector base siguen siendo variables básicas. Eso quiere decir. Evidentemente, si ustedes cambian los recursos, por la razón de que XD básicamente es igual a la matriz inversa, que no cambia. Si ustedes no modifican la solución, la matriz inversa no cambia, y por lo tanto, digamos, pero si yo cambio el B, uno de los B, evidentemente cambian los valores asociados a las variables básicas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto cambia el valor de la función, ¿sí? Pero la solución permanece exactamente igual. Para las variables no básicas, ¿sí? Las variables, de acuerdo al plan, ¿verdad? Las variables del problema son menos 25, menos 20, menos 18, menos 40, es el costo, ¿sí? Para cada una de las variables, ¿cierto? Entonces, en la solución, por ejemplo, la variable x2, que son variables no básicas del problema, nosotros tenemos, ¿verdad?, que el rango va a ser igual al costo reducido de la variable C2 en la tabla, menos el costo, perdón, el costo original, menos el costo reducido, ¿sí? Si nos vamos a la tabla, particularmente, a ver por acá, está aquí. ¿Se fijan? X2 es no básica, 5 tercios, y X3 es no básica, con 127 tercios, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Se fijan? Entonces sería igual a los menos 20 tercios que el costo original de la variable C2 quedó X2, menos el costo reducido, que es 5 tercios, entonces me daría menos 65 tercios. Entonces quiere decir que la variable X2 podría, ¿verdad?, moverse entre menos 65 tercios y infinito. Y permanece, digamos, exactamente igual, ¿sí? Sigue siendo una variable no básica. Si ustedes la llevan a igual, automáticamente el costo reducido de C2 pasa a ser un valor 0, pasa a ser una variable alternativa, ¿de acuerdo? Para C3, que era la otra variable, ¿verdad?, teníamos que el costo reducido de la tabla era 127 tercios, entonces vamos a tener menos 18, que el costo original, menos el costo reducido, que era 127 tercios,
Y eso me da menos 64 tercios, lo cual me da menos 181 tercios. Exactamente igual, si yo el costo reducido en la tabla inicial lo mantengo dentro de este rango, superior a esto, entonces la variable básica X2 sigue siendo una variable no básica. Si yo la hago exactamente igual a este término, ¿sí? Como valor inicial, entonces quiere decir que cuando ustedes calculen, se fijan acá, calculen esto va a ser 0. ¿Por qué razón? Porque C2 pasaría a ser X2, perdón, X3 pasaría a ser una variable alternativa. Aquí está un error porque esto es C3, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este y este, que podemos moverlo, ¿se fijan? Y en ese rango permanecen exactamente igual. ¿De acuerdo? Esto entonces, por lo tanto, si C2 pasa a ser exactamente este término, este valor llega a ser 0. A su vez, si yo modifico ahora, no X2, sino que modifico X13, en este término coloco esto, este valor lo coloco en la tabla inicial, cuando yo llegue aquí, este valor va a ser 0. Pasa a ser una variable alternativa, ¿sí? Básicamente. Pero si lo mantengo en el rango, sigue siendo variable no básica. Para las variables básicas, ¿sí? Las variables básicas son el X1 y el X4. ¿Se fijan? ¿Cuál sería para la variable 1? Para la variable 1, de acuerdo a esto, tenemos que el tau se calcula, digamos, haciendo la relación entre los CJ, entre los costos, y los ACJ, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para poder hacer esto, se fijan, el X1 aquí, la fila de X1 está en esta posición, aquí en la primera, porque está asociado a esta columna, por lo tanto le pertenece esta fila, ¿sí? ¿Qué está acá? Toda la fila, digamos, del problema, ¿de acuerdo? Y estos serían los costos de la solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Calculamos, básicamente, aquí me faltó un término, de acuerdo a la solución que hicimos, ¿verdad? Para poder hacer esta razón, lo que hacemos, ¿verdad? Calculamos el max tau, digamos, donde los ASJ son menores que ceros, ¿sí? Entonces, tomamos, si fijan, esta es la columna de costos, esta es la columna, digamos, de A1. Entonces, en esta parte colocamos esto. Si fijan, este es positivo, no sirve, ¿se fijan? En el caso particular, no sirve, sí sirve, menos un tercio, ¿se fijan? Es negativo. Y este entonces sería este término, que es la columna C, esto dividido por esto, 7 tercios menos un tercio, lo cual da menos 7. Para calcular el min, tau, lo que tenemos que hacer es la razón entre los positivos. Es decir, este 0 no. Colocamos este, es positivo. Por lo tanto, sería 5 tercios dividido por este término. Este, positivo, 127 tercios dividido por 5 tercios. ¿Sí? Este no, porque es 0. Este sí, es positivo. Serían 17 tercios dividido por 1 tercio. ¿Se fijan? Y de todas estas razones, la menor es esta. Y por tanto, esto es 5. Hecho eso, entonces lo que ustedes van a tener, que el valor que tenía la variable X1, que era menos 25, ¿verdad? Si yo le sumo el max tau, que es menos 7, tendría este término, C1, y aquí tendría 25, y si yo le sumo el min teta, sería 5. Y aquí entonces tendría menos 32, menos 20. Digamos menos 1 esto, entonces quiere decir que si el costo yo lo muevo entre 20 y 32, ¿verdad? La variable X1 sigue siendo variable básica. Si yo la muevo a un extremo, a 20, automáticamente entonces, ¿verdad? La variable X1 permanece en la base, pero al hacer igual a 20 esto, automáticamente hay una variable no básica que pasa a ser una variable alternativa. ¿Cuál? Es la que me entrega este valor 20. Si ustedes se fijan, este valor 20 me lo entrega este me lo entrega este, y el término que me entrega 20, esto es 5. Si ustedes se van aquí, 5 está dado por esta relación. Y esta relación, 5 un tercio, ¿verdad? Está en esta. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, si yo me muevo en este sentido hacia acá, ¿verdad? Esta variable X2 pasa a ser una variable básica alternativa. Que esto pasaría a ser 0. ¿Ok? Ahora, si ustedes se mueven al otro lado, se mueven a 32, ¿sí? Y lo hacen igual, exactamente igual a 32. O sea, en vez de tener 25, el 25 lo mueven a 32, entonces lo que va a ocurrir
es que la variable no básica asociada a este término es la que pasa a ser alternativa. Si nos vamos a 32 sería este, si nos vamos a este será este y sería 7. Y 7 obviamente, ¿ustedes se fijan? Sería, pasa S2, entra a la base y reemplaza entonces a X1. ¿Sí? A este. ¿Profe? ¿Sí? ¿Se elige siempre la división que da menos, la menor, o depende del caso ahí, para el max y el min? No, es que acuérdate que aquí, acuérdate lo siguiente, en el max teta, todos los ASJ tienen que ser estrictamente negativos. Estos términos, para este término, ¿sí? Sí. Entonces, si es estrictamente negativo, los CJ son, dado que es min teta, todos estos son positivos. Por lo tanto, estos siempre van a ser, aquí vaya a tener, igual que acá, ¿vi? Acá vaya a tener una cantidad de términos negativos. Entre todos los negativos, menos 7, menos 5, menos 3, tienes que coger el máximo, que sería menos 3. ¿Sí? Y este lado exige, digamos, que todo, para calcular el mintado, tienen que ser estrictamente positivos. Y en este caso, te fijas, vaya a tener una cantidad enorme, y de los cuales también es que aquí tenéis que coger el minter, el menor de todos. Eso es básicamente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, en esa condición, ¿verdad? Se fijan, ustedes calculan para la variable X1 y para la variable X4, que sería exactamente igual. Se fijan, en este caso la variable X4 está aquí, de acá, está asociado a esta columna, ¿se fijan? Aquí está la posición, por tanto, es esta fila. Y en esta posición donde está X4 es la fila X4 para la razón. Entonces ustedes, para hacer el primero, tienen que ser estrictamente negativo. Entonces ustedes se fijan acá, este, no, este sí. ¿Sí? Y si ese sí, entonces esta razón con esa razón. Y siguen para acá, no hay más. Sería la única. Entonces me daría que esto es menos 85. ¿Sí? Ahora, si yo lo hago para el min tau, sería con los valores, digamos, estrictamente positivos. Y si son estrictamente positivos, entonces nos vamos por aquí. Este sería 1, 5 tercios dividido por 1 tercio. ¿Sí? Este sería 8, 127 partido por 7/15. 17 tercios, este no, este es negativo, este sí. ¿Verdad? 7 tercios dividido por 4 tercios. De todas estas razones, el mínimo es 5. Positivo, ¿se fijan? Y este negativo. Acuérdense que esto es min teta, ¿sí? Y por lo tanto, el costo aquí tiene que ser menos 40, porque así está puesto en la tabla inicial, ¿de acuerdo? Aquí muchas veces se equivocan las personas porque colocan 40, ¿sí? Si ustedes respetan los signos que tienen en la tabla inicial, ¿se acuerdan? Porque en la tabla inicial partimos con menos 10, menos 20, perdón, aquí menos 18 y menos 40, ¿sí? Por tanto, este término es menos 40. Ese es el término que tienen que poner acá, menos 40. ¿Sí? Por si ponen que 40, menos 85, esto es malo. Menos 40, menos 85, respeten el signo algebraico de tau, sería igual a C4, sería menos 40 más 5. Entonces aquí les va a quedar menos 125, menos 35. Les queda 35, 125. Entonces está bien, mientras ustedes mantengan el costo de X4, esto está malo, X4, mientras mantengan el costo de X4 entre 35 y 125, o sea, 35,1, ¿sí? Y aquí entre 124,9, entonces la variable X4 permanece en la base. Esta. Sigue siendo 0 aquí, ¿sí? Pero ustedes pueden variar el costo. ¿Para qué sirve esto, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si X4 representa el costo digamos, de cargueo de una pala? Y la pregunta es, bueno, ustedes le colocaron inicialmente que el costo de cargueo de la pala era 40. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si el costo de la pala, por razones de cualquier naturaleza, aumenta su costo? ¿Hasta dónde podría yo soportar el costo de la pala, verdad? Para que el plan minero que yo tenga, ¿verdad? Que significa ¿verdad? No cambie. Entonces, la respuesta sería, mire, mientras lo mantengamos entre 35 y 125, ¿verdad? El plan permanece exactamente igual. Entonces, ahora la pregunta es que si el costo sube a 125, ¿qué ocurre? Bueno, si 125 se van aquí, ¿verdad? 125 está dado por esto está dado por 85, 85 está dado por esta razón. Y esta razón está asociada a 17 a menos 1,15, ¿cierto? Ahí está. ¿Se fijan? Entonces quiere decir que aquí, básicamente, hay una variable, ¿verdad? Entra S1 para reemplazar a X4. ¿Sí? Podría ser una alternativa.
No es una alternativa buena porque en este caso no es una variable, ¿verdad? Que si no queda un recurso. Ahora, si van por el otro lado, ¿verdad? Y lo divisan como 125, como 65, tendría que irme acá, y aquí sería 5. Y el 5 me lo da este término, y este término me lo da esto que está acá. Y el primero sería el que está asociado, digamos, a X2. ¿Qué quiere decir entonces? Que si ustedes se van a este extremo, entonces X2 reemplaza, ¿verdad?, a X4. Y en ese caso, ¿verdad?, X4 pasaría a ser, X2 tendría aquí un valor 0. Pasaría a ser una solución alternativa en ese extremo. ¿Sí? Por supuesto. ¿Qué pasaría ahí matemáticamente? Indeterminado, no infinito. Claro, particularmente podría ser infinito, pero hablemos en términos determinados. Claro, sería que no hay, para ese lado no hay ninguna que es indeterminada, esta cuestión, es infinito. No tienes cómo calcularlo particularmente. ¿Sí? Y puede ocurrir exactamente al otro lado también. Puede ser que todo esto sea negativo. ¿Sí? Entonces, ya. En ese caso, ¿el costo podría variar indefinidamente? No, quiere decir que en este caso, ¿verdad? Que, por ejemplo, quiere decir que si aquí fuera infinito, por ejemplo, o indeterminado, quiere decir que aquí, cuando es indeterminado, digamos, matemáticamente es correcto, ¿sí? Pero para el caso nuestro, digamos, en ingeniería, por eso que esto lo ocupamos, la aplicación operativa se aplica para negocios de carácter, digamos, de la ingeniería, de la industria en particular. Pero, digamos, decir que un costo infinito hacia abajo, ¿verdad?, no tiene mucho sentido. ¿Te fijas? Entonces, en ese caso, le colocamos un borde. Yo diría que en ese caso, en el determinado sería, uno podría volar como infinito, digamos, pero si yo coloco 0 aquí, es suficiente. ¿Sí? Porque la interpretación, acuérdense que lo siguiente, yo lo comentaba siempre que esto es un procedimiento matemático, pero que yo cuando entregue el resultado tengo que entregarlo en términos, digamos, que sean interpretados, digamos, en términos de la realidad del problema. La realidad del problema es un problema de ingeniería y por lo tanto yo no le puedo decir, mire, ¿sabe qué? El costo de la pala puede ser menos infinito. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Pero es válido en todas maneras la respuesta, ¿no? Es exactamente igual. ¿Se fijan? Ahora, esto, digamos, si tengo más columnas, tengo más... es importante, pero aquí lo más importante de todo esto, y les vuelvo a recalcar, es que yo para poder calcular esto aquí, ¿verdad?, en todos los casos, es que para el caso del costo, digamos, no implica, digamos, da lo mismo, digamos, la posición como ustedes parten con la matriz inversa. ¿Sí? Está exactamente igual. Acá. ¿Ok? Para los costos, porque yo en los costos básicamente utilizamos esta columna, ¿sí? Con esta. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo calculo, digamos, para los recursos están asociados a la forma como parte la matriz canónica. O sea, este recurso S1, si lo coloco aquí, obviamente está asociado a 6.000. Está lo mismo. Si yo esto que está aquí lo coloco acá, es exactamente igual, ¿sí? Solamente que ahora en este caso, S2 va a ser este recurso, ¿sí? ¿Te fijas? Va a ser el primero, siempre el primero. Pero, si yo coloco 1, 0, y aquí es 0, 1, como parto, esta matriz, para poder usarla, tengo que colocar esta como primera columna y después esta como segunda columna, porque yo la coloco exactamente como está aquí, ¿verdad? Y la matriz parte aquí con 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Cambiada. Esta es la segunda 0, 1, significa, si este es 1, 0 y este es 0, 1, esta es la segunda columna de la matriz canónica. Ya tengo que cambiarla en esta posición. Por tanto, esto tengo que cambiarlo en esta posición. Es el único cuidado que hay que tener en este cálculo en particular para resolverlo, ¿sí? Y lo otro, acordarse, sí, para terminar, y lo otro es que este vector fila que está aquí de los pi, tengo que sacarlo con -1. Y si tengo que, lo calculo y quiero colocarlo en la tabla, entonces tengo que colocarlo como -1, ¿sí? Dime. Que en la tabla inicial el costo de la columna S2 debería ser un 0, ¿no? Porque hay un 1. ¿Dónde? ¿En la tabla inicial? ¿Esta?
El costo de la columna S2. Ah, sí, hay un error ahí, sí. Gracias por la información. Sí. Sí, no, porque esta es la tabla inicial, ¿ok? Es 0 ahí, estamos de acuerdo. Ya. Y esto también es 0, ¿sí? El valor de la función. ¿Estamos de acuerdo? Gracias por la información. Lo voy a corregir antes de colocárselo en la tabla, digamos, particularmente. ¿Queda más o menos claro? Ahora, uno podría hacerlo, digamos, por el método matricial, utilizando digamos, las fórmulas matriciales, ¿verdad? Y, bueno, resulta bastante directo con respecto a los recursos, ¿sí? Porque alguien podría poner, por ejemplo, como lo colocaron, digamos, que yo podría poner para el caso de los recursos, podría yo modificar, ¿verdad? Este recurso, aquí, podría poner, en vez de poner 4.000, coloco, digamos, 6.000, o bien lo calculo, coloco 4.000 más tau, 6.000, y aquí 4.000 más tau, entonces coloco la matriz inversa, que es esta, la multiplico por esta, entonces ahí voy a tener un sistema de ecuaciones con el cual puedo calcular tau. Esa es una forma, ¿sí? Pero cuando uno hace eso, digamos, y tengo una matriz muy grande, eso se complica, digamos, naturalmente en el cálculo. En una matriz pequeña uno puede hacerlo, porque es, por tanto, digamos, como comentaba al principio, el proceso matricial siempre revisado, yo lo puedo aplicar, pero en forma manual para problemas más pequeños. Pero cuando yo lo hago, digamos, para variables básicas, particularmente calcular el rango de los costos de las variables básicas, entonces ahí tengo el problema. Ahora, ¿esto por qué es importante? Digamos que es el centro de la programación lineal, particularmente en términos de resultados. Es decir, si ustedes hacen un programa, colocan estos datos, que son los datos del problema, ¿cierto? Lo resuelven y le da esto. Y ustedes, digamos, consideran, digamos, que esta es la solución, y dicen, ya que la solución del problema es que X1 es 2000 tercios. Supongamos que X1 sería el tonelaje que tiene que mover la pala, ¿no? X1 tiene que ser igual a 2000 tercios, X4 tiene que ser igual a 2000 tercios, ¿sí? Entonces la pregunta que se va a hacer, digamos, particularmente es que, por ejemplo, la pala, si esta es la pala X1, ¿verdad? La pala, para cumplir con el programa, yo le estoy exigiendo que tiene que ser 2000 tercios de tonelaje. Normalmente, digamos, en la realidad ustedes no pueden cumplir con los 2000 tercios de tonelaje, particularmente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo requiero, ¿verdad?, rangos para el cual puedo mover estos valores, a objeto de poder hacerlo hasta dónde podría soportar, digamos, que cambiaran para que esto, digamos, se modificara. Entonces, al hacer los cambios que yo les planteo ahí, ¿verdad?, particularmente usted le da la opción. ¿Hasta dónde podría bajar un costo para que el programa no cambie? ¿Hasta dónde yo podría subir? No sé, me subieron los repuestos del equipo. Y ahora los repuestos de mantención suben el costo, digamos, el costo por tonelada. ¿Hasta dónde puedo soportar que suba el costo por tonelada sin cambiar el plan? Entonces, para poder hacer eso, ¿verdad?, uno hace, digamos, el análisis de sensibilidad. Entonces, el estudio y la evaluación y el análisis de sensibilidad es lo que debería ser entregado como respuesta a solución a un problema, ¿sí? Y no esta tabla. Es decir, esto, que es igual a esto, no es la solución, es una solución obvia, digamos, matemática al problema, pero no es la solución que yo tendría que escribir en un informe técnico para responder, digamos, al problema específico en particular. ¿Se fijan? Por tanto, el análisis de sensibilidad sirve justamente para eso, para enriquecer la solución de esto, particularmente, porque esto es muy absoluto. Es decir, ¿sabe qué? Para que la solución sea óptima tiene que ser 2000 partido por 3. Y eso ustedes en la realidad no van a lograr un tonelaje de 2000 partido por 3. ¿No es así? Es imposible. Entonces lo que yo puedo hacer es que yo tengo que sensibilizarte un término numérico que pues sea posible usar rango más que valores específicos. Y eso me permite, acuérdense lo siguiente, acuérdense que cuando uno propone esto, o sea, los costos son costos estimados que uno puede asumir. Entonces uno podría suponer, probablemente, digamos, yo, no sé, estoy licitando algo, estoy colocando este costo 40, cuando en realidad a lo mejor yo sé que es mayor que 40. Entonces, evidentemente, si ustedes hacen el cálculo y posteriormente llegan a establecer que el 40 lo pueden mover a una posición mejor, como esta, entonces esto es mucho más factible para uno. Es decir, yo coloqué en la propuesta $40 por tonelada, pero sin embargo, cuando yo resuelvo el problema y me da estos resultados, entonces aquí me doy cuenta, yo podría incluso, ¿verdad?, podría bajar a 35 y aún hacer, ¿verdad?, factible, digamos, la solución que entrego. ¿Se fija? O en su defecto.
el costo podría aumentar hasta 125, 40, tengo 40, podría aumentar a 125 y aún hacer, ¿verdad? El plan factible, ¿verdad? Con un valor de costo mayor, pero el plan, que es este, lo mantengo. ¿Sí? Y entonces esto permite, digamos, que ustedes lo hagan. Obviamente, yo les vuelvo a insistir, digamos, que nosotros lo hacemos en tamaño pequeñito, digamos, para poder entenderlo correctamente. Pero una tabla, digamos, donde tengo, digamos, unas 200 variables y 100 restricciones, entonces la cantidad de información que se traslaza, ¿verdad?, es enorme. Por lo tanto, tengo una cantidad enorme. Si tengo 100 restricciones, tengo a lo mejor acá 60 relaciones de este tipo. Y aquí arriba tengo otros 40. ¿Se fijan? Entonces, va a depender del volumen del problema, que normalmente es de esa naturaleza. Pero básicamente consiste exactamente igual. Cualquiera sea la dimensionalidad del problema. ¿Se fijan? Pero en la base de este análisis de post-unidad es donde está la riqueza de un problema lineal. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esto es lo que ustedes tienen que aprender, digamos, a calcular. Un programa, digamos, se lo va a calcular. Vuelvo a insistir. Hay programas que a ustedes le entregan este dato. El estado. Y hay otros programas que le entregan el dato ya calculado. Es fácil darse cuenta porque si los programas también entregan junto con eso el costo. ¿Se fijan? Entonces, si yo tengo un costo de 40, evidentemente un costo 40 y me entregan, digamos, ¿se fijan? 85 como TAO, yo sé que en este caso el 85, el menos 85, digamos, es un valor máximo al cual tengo que hacer esta relación. Pero si me lo entregan así, tengo 40, aquí me entregan 35, por este lado me entregan 20, y el otro lado me entregan 135, entonces esto ya está sumado, esto está hecho. Es la única consideración que hay que tener con algunos programas en particular, digamos, que uno maneja, en los cuales normalmente, digamos, esto puede cambiar. Pero en esencia, la información que les provee a ustedes es información con la cual ustedes pueden manejar, digamos, en lo particular. Esto es importante porque uno puede calcular, digamos, funcionalidades, digamos, que le permitan desarrollar cosas que son mucho mayores. Por ejemplo, ¿por qué es importante en el caso de los recursos? Por ejemplo, a ponerlo en términos contextuales. Para ir cerrando un poco esto. Fíjense lo siguiente. Aquí dice, básicamente, que el recurso 1, ¿verdad? No, perdón, este es recurso 2. Este es recurso 2. Este es 2, perdón, hay que corregir. Aquí el recurso 2 dice, digamos, que yo siento que el recurso 2 es 4.000, ¿sí? Quiere decir que aquí yo puedo reducir a 1.500 o puedo subir a 6.000. Entonces, si yo tuviera, digamos, plata para invertir y aumentar la capacidad que yo le coloqué 4.000, la pregunta que alguien le podría decir, mire, sea, ¿hasta dónde usted me conviene o me recomienda aumentar la capacidad, digamos, del chancao que actualmente es 4.000? Y tengo plata, digamos, y quiero buscar fondos para invertir. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es que yo le diría, mire, ¿sabe qué? Solamente si quiere usted mantener el actual plan que tenemos, sin modificarlo, significaría que tendríamos que aumentar en 2.000. Por tanto, la planta podría aumentar hasta 6.000. ¿Cuál es el aporte que hace la planta a esto? Estos 2.000. ¿Qué aporte hacen a la función objetivo? Acuérdense lo siguiente en lo particular. El max beta, que es el problema dual, la función dual, digamos, de este problema, dice que, digamos, que el máximo es igual a pi por b. ¿Sí? A pi por b. Sí. Y si nos vamos al problema, ¿se fijan? Quiere decir que si este es el orden, vuelvo a insistir, si ustedes tienen que revisar esto, si este es el orden, entonces esto está bien como matriz inversa, ¿de acuerdo? Si este es el orden, entonces quiere decir que este es el precio sombra del recurso 1, ¿sí? De este. Quiere decir que por cada unidad de recurso, ustedes, eso aporta esta cantidad. Por cada unidad del recurso 2, aporta esta cantidad. Por tanto, si yo estoy pensando, digamos, aumentar 4.000, de 4.000 a 6.000, o sea, 2.000 unidades porque puedo hacerlo, entonces la pregunta es que ¿cuánto? Perfecto. La primera pregunta es suponer, ¿puedo aumentar hasta 6.000? Sí, puedo aumentar hasta 6.000, ¿verdad? Porque evidentemente el rango superior me dice que puedo llegar hasta 6.000. Aumentar en 2.000 unidades, ¿cierto?
Ahora, en cuanto mejoro el valor de esto que está acá, esto permanece como solución. Ahora, en cuanto mejora el valor que tengo acá, ¿verdad? Evidentemente va a ser 2000 por esta cantidad. Porque esto es la cantidad por unidad de lo que yo aumento. ¿Se fijan? Porque es pi por b. Sería pi 1 por b1, pi 1 por b1, ¿sí? Y pi 2 por b2. Ahora, si b2 lo coloco como 4000, que ya está, más los 2000, entonces voy a tener, digamos, que el aumento serían los 2000 por pi 2. ¿Se fijan? Y lo mismo para este caso. ¿Sí? Tal como lo tenemos ahí. ¿Se fijan? Entonces eso le da a ustedes, digamos, para decir, bueno, a ver, si yo aumento en 2000, ¿se fijan? ¿Cuál es el valor que aumenta la solución? Me dice 2000 por esto. Supongo que 2000 por eso son 7 por 2, 14, dividido por 3, ya perfecto, pongamos el caso que me da 3500. Entonces me dice, perfecto, yo podría aumentar hasta 2000 y el aporte que me da son 3500. Y yo voy a gastar 4000, ¿verdad? Aporta 3.500 y esto, digamos, me cuesta 4.000, no me conviene, porque el aumento de riqueza que hace, ¿verdad?, en la ganancia es mucho menor que el aumento del costo, digamos, de poder implementarlo. Y en ese caso yo tengo una forma de decir, mire, ¿sabe? Sí, conviene aumentar hasta 4.000, pero la circunstancia me establece que el aumento que tengo, que solamente son 7/3 por los 2.000 que tengo, es mucho más, es muy inferior, digamos, al costo que tendría yo de poder proceder a instalar estas 2.000 adicionales. Entonces usted le da elementos de juicio, digamos, económico para poder decidir, digamos, conviene o no conviene económicamente, básicamente. Porque una razón, acuérdense lo siguiente, esto que está aquí, que es muy simple, este vector que está aquí abajo, esto representa la economía del problema, los pi. ¿Ah? Y por tanto, en esos términos, ¿verdad? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa si esto aumenta? ¿Hasta dónde podría aumentar? ¿Y hasta dónde podría gastar? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Cuánto aporta? ¿Se fijan? Y lo mismo en el caso de los costos. Evidentemente, digamos, esto permite jugar, digamos, con todos los parámetros, digamos, de la solución y poder resolverlo particularmente. ¿Sí? Bien, pues esto es bastante simple de resolver, ¿verdad? Como digo, hay que tener las reglas que yo le comentaba en particular, particularmente esto. Considerar que siempre considerar los costos en este punto. Acuérdense que inicialmente no todos los costos pueden ser negativos, a lo mejor este era positivo, ¿se fijan? Puede ser menos 25, menos 25, más 18, menos 40. En el problema, digamos, tal como aparece, digamos, estos serían los costos finales, tal como están establecidos aquí, pues, ¿ok? Es lo que tengo que ver. Y lo otro importante es que establecer que el orden de esta matriz, porque este orden de matriz establece el orden de la matriz inversa y establece el orden de los pi. Porque si esto está aquí, entonces el pi 1 está aquí. ¿Se fijan? No está aquí. El pi 1 sería este, no este. Y la matriz inversa sería esta y después esto, para poder resolver. Y lo otro, digamos que los valores de pi que están aquí en la tabla, ¿verdad? Para poder usarlo en la formulación, tiene que ser con -1. Y si lo tengo en la formulación calculado, los calculo por fórmula, si los quiero medir en la tabla, tengo que representarlo con -1. ¿De acuerdo? Esto en forma bastante simple y consensuada, digamos, y bien, digamos, precisa, lo que vamos a ver, digamos, con análisis de sensibilidad o análisis de post-optimabilidad, como se llama en particular. ¿Ok? Ustedes pueden revisar, digamos, particularmente si esto, cómo funciona esto con... En la bibliografía que ustedes tienen, el TAJA funciona con esto particularmente exactamente igual, y en algunos casos, digamos, aparecen algunas informaciones que ustedes pueden utilizar con método revisado siempre, que es bastante similar, ¿ok? Pero en el caso, cualquiera sea la metodología de trabajo que uno calcula, particularmente lo interesante es qué hacer con la información que provee, la información que, digamos, cómo usar la información que se obtiene a partir de esto es lo importante del caso, ¿ok? Y eso es básicamente lo que hay que tener presente para poder resolverlo. Bien, pues quedamos hasta aquí. Para poder resolver, yo lo voy a entregar esto, va a quedar en la sala, hay unos apuntes, digamos, que están ahí. En el TAJA también pueden realizar esto, digamos, consensuadamente para hacerlo. Yo vuelvo a insistir, digamos, por favor, no hagan 100 ejercicios de esto. Hagan un ejercicio y entiéndanlo correctamente. No hagan más que eso. Y desarrollenlo perfecto. ¿De acuerdo? Se pueden ayudar con un programa para resolverlo. Por el TORA, por ejemplo, que lo pueden bajar de la sala virtual.
y, digamos, para proveer información. Pero resuelvan solamente uno y entiéndanlo bien, nada más que eso, ¿sí? No traten de hacer una cantidad enorme de ejercicios porque básicamente no es el dato que ustedes tienen que generar, ¿ok? Como dato final, en particular hoy día en la tarde ya tengo ya las fechas estimadas en la semana. Yo les voy a hacer llegar digamos, una alternativa, dos alternativas, digamos, de 2 días particulares, 2 programas distintos de pruebas en la misma semana, por supuesto, para que ustedes me confirmen cuál es la que más les conviene para poder fijar las fechas, digamos, dejar la firma para poder trabajar, digamos, pensando en eso, en lo particular, ¿de acuerdo? De manera que yo lo voy a entregar el día en el recurso de la tarde, a más tardar, y a objeto que ustedes me puedan responder a más tardar mañana y tener una respuesta, digamos, poder afianzarlo con otros programas que tengo, otros cursos, y poder desarrollar el programa de actividades para esto. La idea es, como digo, es tratar de terminar antes de la semana del 9 y dejar, digamos, quizás la semana del 16 o 15, digamos, para poder responder, dependiendo de lo que sea, para la prueba, digamos, de acumulada que se llama, que es la prueba de reemplazo, etcétera. ¿Ok? Bien, porque tengan buenas tardes a todos y nos vemos la próxima semana. O sea, el próximo viernes, perdón. Si no acontece nada, ¿ok? Así que cuídense mucho de todas maneras y nos vemos. La información va a quedar en la sala virtual para que ustedes la vean, ¿ah? ¿Ok? Ya, profesor. Corregida, por bien. supuesto. Listo, gracias, hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Dime. Profe, ¿puede quedarse un ratito, porfa? Sí, por supuesto. Ya.